Entonces, se define nódulo pulmonar solitario a una opacidad redonda u oval, tiene que tener menos de 3 centímetros, está rodeada por parénquima pulmonar y no debe haber otro tipo de lesiones acompañantes. Cuando el nódulo mide menos de 3 milímetros se denomina micronódulo. Y los nódulos, de acuerdo a su densidad, pueden ser sólidos, pueden ser nódulos en vidrio esmerilado, que es esa atenuación muy baja, como vimos en el infiltrado en vidrio esmerilado, y la combinación de ambos. Hay una porción sólida y una porción en vidrio esmerilado. Eso se llaman nódulos semisólidos. La radiografía de tórax, dijimos que tiene muchas limitaciones, en primer lugar porque hay sectores que normalmente cuesta mucho ver por la superposición de estructuras. Ustedes saben que en la base del tórax el pulmón llega prácticamente hasta esta zona, superponiéndose con el diafragma. Entonces, si hay una lesión pequeña, es muy posible que no la veamos. Lo mismo los vértices, por la superposición de estructuras óseas, cuesta mucho ver lesiones pequeñas. Y también en el sector que es por detrás de la silueta cardíaca y por detrás de los cilios, son sectores bastante ciegos en la radiografía de tórax de frente. También hemos mencionado que la clavícula se puede despejar con alguna incidencia especial, una incidencia lordótica que hace que la clavícula se desplace hacia arriba y entonces podemos ver un poquito mejor los vértices. Además está decir que hoy, cuando existen dudas, pasamos a la tomografía computada para tratar de evaluar mejor los nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares tienen una alta prevalencia en fumadores asintomáticos y en su gran mayoría son benignos. La tomografía muestra muchos nódulos que antes no se veían, muy pequeños, entonces en todos los días, cuando informamos las tomografías de tórax, nos encontramos con estos nodulillos pequeños y a veces generan un poco de inquietud y de ansiedad, cuando en general lo que corresponde es hacer una muy buena evaluación y a veces un control, ¿no? No siempre, como dijimos, no siempre son malignos. Y ahí tiene mucho que ver la clínica y los antecedentes. Dentro de las etiologías podemos encontrar causas neoplásicas, es decir, tumores malignos como el carcinoma pulmonar, carcinoma primario o linfoma, o los tumores carcinoides. Y dentro de las benignas, amartoma o condroma. Y puede también obedecer a causas inflamatorias, como los granulomas, neumonías redondas o abscesos, causas no infecciosas, nódulos inflamatorios como las artritis reumatoidea o la granulomatosis de Wegener. También puede estar ocasionado por malformaciones vasculares o algunas causas congénitas un poco menos frecuentes como atresia de bronquios o secuestro pulmonar. La semiología radiológica es muy importante al evaluar el nódulo. Tenemos que describir el tamaño, la densidad, si tiene calcificaciones, cómo son las calcificaciones, cómo se distribuyen, qué densidad tienen, cómo es el borde del nódulo, si es regular o irregular, si es especulado, y si tiene grasa o no también es muy importante. Finalmente, la velocidad de crecimiento es un factor que nos puede dar alguna información. Los granulomas se suelen ver calcificados. Ustedes ven un nodulito así con densidad calcio. Fíjense que es más denso que la cortical del hueso. Acá tenemos otro.
Esto no nos pone mucho, no nos plantea muchos problemas porque sabemos que son benignos. También pueden tener calcificaciones en roseta, que se puede ver en la histoplasmosis, o cuando tienen calcificaciones en pochoclo o palomitas de maíz, son bastante típicas de los amartomas. Bordes regulares, calcificaciones así dismórficas, y a veces, si se toma alguna densidad con tejido adiposo o densidad grasa, también le certifica bastante el origen benigno o amartomatoso. Las infecciones por hongos, como el Aspergillus, puede presentarse con formas nodulares que frecuentemente cavitan a lo largo de la evolución del cuadro. El infarto pulmonar, cuando se obstruye una arteria o una rama de la arteria pulmonar, el infarto se puede traducir como una lesión pseudonodular o más bien de forma triangular con contacto pleural. Puede simular un nódulo. Las malformaciones arteriovenosas pueden estar prácticamente en cualquier órgano de la economía, pero en el pulmón pueden simular nódulos. El estudio con tomografía y con contraste endovenoso permite dilucidar el origen vascular de la lesión. Hay nódulos pequeños que son nódulos pericisurales que están muy bien estudiados y que en general son facetados, como estos que se ven acá. Estos no entrañan ningún peligro. Estas son imágenes que se ven en tomografía de alta resolución. Cuando los nódulos atraviesan la cisura o las retraen o tienen un aspecto especulado, son signos de malignidad. Acá tenemos un ejemplo, bordes facetados, como si fuese esta, una triangular, y acá tenemos una que atraviesa la cisura, contorno irregular, esto es un carcinoma. El nódulo pulmonar maligno, hay varias características que nos hacen pensar en la malignidad, como son, cuanto más grandes son, si tiene contorno espiculado, puede tener broncograma aéreo, es decir, que el bronquio va invadiendo las estructuras, el nódulo invade las estructuras bronquiales y puede simular un broncograma aéreo. La pseudocavitación o la cavitación, propiamente dicha. La densidad, según la densidad, puede ser, como ya lo mencionamos, sólido, semisólido, con un componente sólido y un componente periférico en vidrio esmerilado, o estos son los más difíciles de ver, que son nódulos en vidrio esmerilado. Hay varios factores, resumiendo en este cuadrito, podemos decir que las características de malignidad son en pacientes más grandes, que fuman o que tienen antecedentes de cáncer, que tienen un nódulo espiculado o bordes lobulados, mayor de 10 milímetros, como dijimos recién, o que toma contraste luego de la inyección de contrastes. En una época se estudiaban en forma dinámica los nódulos, hoy es un poco menos frecuente eso, son técnicas un poco más engorrosas, pero sabemos que los nódulos malignos toman contraste en mayor medida que los benignos. Bueno, esto se refiere al PET, no vamos a entrar en ese detalle. Y un importante dato es el tiempo de duplicación del tumor. Si el tiempo de duplicación, si la lesión se mantiene estable por 2 años o tiene un tiempo de duplicación mayor a 400 días, hablamos de lesiones benignas. Y
si el tiempo de duplicación está entre 7 y 400 días, hablamos de la probabilidad de malignidad. En base a eso se establecen una serie de lo que se denomina estratificación del riesgo. Cada característica establece un riesgo bajo, intermedio o alto riesgo, con respecto al tamaño, con respecto al patrón de calcificaciones, con respecto a los bordes. Dijimos otra vez, volvemos con la velocidad de crecimiento. La edad es muy importante, el hábito o la historia del tabaco, y bueno, exposición a carcinogénicos o el antecedente de hemoptisis. En base a eso, igual que con la mayoría de los tumores, se establece un riesgo, ¿sí? De acuerdo a las características, yo puedo establecer un riesgo bajo, intermedio o alto. Lo mismo se hace en la mama, lo mismo se hace en la tiroides, lo mismo se hace en la próstata, en cada órgano blanco, uno de acuerdo a los signos de imágenes que vamos teniendo, hacemos una estratificación. ¿Qué significa eso? Que si estoy en una categoría de bajo riesgo, la probabilidad de que la lesión sea maligna es mucho menor que si estoy en los otros dos grupos. En base a eso hay una serie de algunas sociedades como la sociedad de Fleischner, que son esa sociedad americana, tiene una clasificación donde uno, de acuerdo a esas características, puede establecer una probabilidad de malignidad. Acá tenemos un ejemplo de una aplicación que hay en el celular, que es gratuita, donde se puede hacer el seguimiento a través del método, de un screening de cáncer de pulmón. Ustedes saben que hay muchos países que tienen screening de cáncer de pulmón, y obligatorio, por supuesto, y en base a eso se establece la estratificación del riesgo. Hablamos un par de palabras del cáncer de pulmón. Bueno, es la causa más común de muerte, generalmente se detecta en estadios avanzados. Eso plantea un gran problema en la mayoría de los tumores malignos de distintos órganos, que es muy difícil detectarlos en forma precoz. Ustedes saben que el éxito del tratamiento del cáncer es la detección precoz. O sea que hay un porcentaje bajo de pacientes que tienen criterio quirúrgico al momento del diagnóstico. Estos son los más importantes porque tienen chance de curarse. La esperanza de vida a 5 años es de 12% aproximadamente en países como el nuestro, y un poco más en los países desarrollados. La relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón ya a esta altura del siglo XXI es innegable, y sabemos que la tendencia es a, digamos, a disminuir el tabaquismo. Hay otros factores, como los factores ocupacionales o ambientales. Habrán escuchado el tema de los vagones de subte con el asbesto, que en una época se usaba asbesto para el aislamiento de las paredes de los vagones de subte, y en un momento dado se decidió que sacar de circulación todos esos vagones. Eso pasó en los países desarrollados, y bueno, acá tuvimos algunos coletazos hasta hace un par de años. Hallazgos clínicos en general son asintomáticos. Puede haber expectoración hemoptoica. Cuando hay dolor es porque hay extensión a estructuras vecinas, habla de enfermedad avanzada prácticamente. O cuando se detectan metástasis. Muchas veces el tumor de pulmón se detecta por la metástasis. Por ejemplo, un paciente que hace un cuadro neurológico, se hace una tomografía en una guardia por un supuesto ACV o descompensación hipertensiva, bla, bla, y se detecta una metástasis. Entonces, el paso siguiente, lo que hay que hacer es mínimo una tomografía de tórax, porque la probabilidad de que sea un cáncer de pulmón es muy alta. También los cánceres de pulmón pueden producir secreción hormonal, y en base a eso producir síndromes paraneoplásicos. Hay infinitos descriptos
no vamos a entrar en eso porque seguramente los van a ir estudiando a medida que vayan transitando la carrera. Síndrome de impregnación neoplásica, ya lo conocen, es, digamos, justamente muchos están vinculados con la pérdida de peso, este, adelgazamiento, los dedos en palillo de tambor, etc. Bueno, en cuanto a la clasificación histológica, hay un grupo de carcinoma de células pequeñas, que son muy agresivos, un 15 a un 30%, y después tenemos células no pequeñas. Ahí tenemos un tercio adenocarcinoma, un tercio carcinoma de células escamosas, un poquito más de un tercio, y un grupito un poco más chico de carcinoma indiferenciado de grandes células. O sea, tanto este grupo como este grupo suelen ser los más agresivos y son los que a veces los detectamos cuando ya son metastásicos. ¿Cómo se presenta radiológicamente? Como un nódulo, lo que fuimos viendo hasta ahora, más de 3 centímetros, como una masa. Si es apical, tiene un nombre propio, que es el tumor de Panquast o Panquast. Puede producir obstrucción bronquial, entonces produce atelectasia o neumonía o neumonitis, neumonías que no curan a pesar de los tratamientos. Siempre hay que pensar que puede haber alguna lesión subyacente de carácter tumoral. Masas ciliares o el carcinoma bronquial, que es un carcinoma con características especiales. Tumor de Pancoast o Pancoast Tobías es un tumor que crece en el vértice del tórax, ¿sí? Y puede comprometer estructuras neurológicas, invadir estructuras vecinas, puede invadir el ganglio estrellado, entonces dar un síndrome neurológico que es el síndrome de Horner. Y a veces este tumor es de difícil diagnóstico porque cuando son pequeños están enmascarados, como dijimos, por las costillas y la encrucijada del vértice torácico. Acá es un tumor bastante grande, por eso se puede ver la asimetría, pero si fuese pequeñito, en los primeros estadios podemos no verlo. Acá en la tomografía se ve una gran lesión, una masa, con contacto pleural, áreas, o sea, un límite, un contorno bastante irregular con densidad, zonas de baja densidad en su interior que pueden ser zonas necróticas. Otras veces estos tumores crecen, dan metástasis ganglionares y entonces producen masas mediastinales muy agresivas que infiltran la vena cava y hacen un síndrome de vena cava superior con edema en esclavina, disnea, etc. Cuando obstruyen un bronquio, como en este caso el bronquio del lóbulo superior, hemos visto hasta ahora algunas atelectasias y neumonías lobares. Fíjense que la imagen tiene cierto grado de similitud con las que hemos visto. Acá la diferencia es que hay una pérdida de volumen del lóbulo superior, ascenso de la cisura menor, pero hay una convexidad en la parte inferior o iliar, que está producido por un cáncer, generalmente un cáncer broncogénico, que obstruye la luz del bronquio del lóbulo superior. Entonces se retrae la cisura, pierde volumen el lóbulo y se forma esta S itálica. Esta S tiene un nombre propio que es la que lo define como signo. El tumor también puede cavitarse. Hemos visto varios ejemplos de cavitación, como el caso de los abscesos pulmonares, vimos casos de neumatocele. Si bien hay rasgos digamos, con los cuales podemos diferenciar aproximadamente un nódulo benigno de un nódulo maligno, de un neumatocele, de un absceso,
estas características no siempre son tan evidentes. Entonces, tienen que ver las características semiológicas, pero también la clínica, y podemos también finalmente tener el diagnóstico por biopsia, ¿no? Que es el diagnóstico patológico el que nos va a dar la certeza. Generalmente el cáncer cuando cavita tiene una pared gruesa con borde interno irregular y puede tener un nivel hidroaéreo. Hay algunos tumores como los tumores de cabeza y cuello o los carcinomas escamosos que tienen mayor tendencia a la cavitación. En la tomografía se puede apreciar las características malignas de la lesión, contorno especulado, irregular, una pared gruesa y una luz interior bien anfractuosa. El nódulo crece a una mayor velocidad de la que se desarrollan los vasos que lo nutren, entonces en la zona central se queda sin vascularización, se necrosa y el material se expulsa como una vómica a través de la vía aérea. Con respecto a los estadios, la finalidad de los estadios básicamente es estratificar nuevamente los pacientes que pueden ser operados y que pueden tener chance de curación. Ustedes saben que hay, bueno, distintos estadios, 1, 2, 3 y 4, según la cantidad de ganglios que tengan comprometidos, y en base al estadio, cuanto más precoz es la sobrevida, es mayor. Y esta diapositiva la pongo para que ustedes vean cómo las clasificaciones del TNM van variando. Seguramente debe haber una más nueva, no me tomé el trabajo de buscar, pero esto cada 2 o 3 años aparece una nueva clasificación, donde varían algunos criterios que son cada vez más restrictivos, ¿no? Acá era menos de 2, acá es menos de 1, acá es más de 2, acá es más de 1 y menos de 2. Es decir, todos criterios que hacen mucho más restrictivo para poder detectar o estratificar los pacientes que realmente se van a beneficiar con la cirugía. Entonces, son cirugías muy grandes, con riesgo de mortalidad, entonces realmente hay que ofrecerle esta chance a los que tienen mejores criterios de resecabilidad. Lo mismo pasa con los N, ¿sí? N1, N2, N3, de acuerdo a las características de los ganglios que estación ganglionar afectan, y la presencia o no de metástasis a distancia. Hay una clasificación de los ganglios mediastinales que usan los cirujanos torácicos, los oncólogos y los radiólogos, donde están agrupados con número los ganglios de acuerdo a la región en que se encuentren. Por ejemplo, tenemos los paratraqueales, 2, el 3 es retrotraqueal, 4R y 4L, si es a la derecha o a la izquierda, son paratraqueales inferiores, y así tenemos, ¿no? Los subcarinales, los prevasculares, el grupo 6, el 5, el grupo de la ventana aórtica o subaórtico, y después tenemos paraesofágicos, de los ligamentos pulmonares, los ciliares, los lobulares, etc. Entonces, cuando se estudia los ganglios, entra, por ejemplo, hoy en día se hace una estadificación a través de una mediastinoscopía, entra el cirujano con el aparatito y toma biopsias de distintas estaciones. Entonces dice, bueno, de acuerdo a cada estación que toma, lo clasifica y entonces todos hablamos el mismo idioma. 4R, 4L, 5, 6, etc. Eso forma parte de la nomenclatura que usamos para tener el mismo idioma. Y en la tomografía de tórax, que yo me imagino que la mayoría de ustedes ya habrá mirado las imágenes, por lo menos imágenes normales, podemos ver dentro de las estructuras como la tráquea,
el esófago y las regiones que corresponden a los distintos grupos ganglionares, ¿sí? Los paratraqueales superiores, 2R, 2L, el 3 posterior, el 4R y 4L a la derecha o a la izquierda de la tráquea, paratraqueal inferior, los preaórticos 6, y así es como van viendo las estructuras ganglionares en relación a las estructuras vasculares, al tubo digestivo y a la vía aérea. El PET-TC, la tomografía por emisión de positrones, que es un método híbrido, como ya lo hemos visto en la primera parte de la materia, es un método que combina medicina nuclear con tomografía computada y a través de la detección de un radiotrazador, que es la fluorodesoxiglucosa, los tumores que son hipermetabólicos van a captar la glucosa y de esa manera se pueden detectar en el mapa de la tomografía. Este es un ganglio mediastinal positivo. Esto permite una correcta estadificación. Acá hay un ganglio iliar, que debe ser el grupo 10 u 11, y un ganglio mediastinal subaórtico, que debe ser el grupo 5. Entonces, son herramientas muy útiles, que son muy precisas y le van a dar la chance de curación a nuestros pacientes en caso de que puedan ser operados. Tiene una alta sensibilidad y una mayor especificidad. Las metástasis pulmonares pueden presentarse como nódulos, es bastante frecuente de ver, como espesamiento del intersticio o un patrón lineal de alta densidad, como hemos visto para hablar con propiedad, que corresponde a la infiltración del sistema linfático. Se denomina linfangitis carcinomatosa. Puede producirse también embolia tumoral con hipertensión pulmonar o infarto, o puede presentarse con obstrucción de la vía aérea, como los tumores endobronquiales. También puede presentarse como derrame pleural. Esta es una forma de presentación bastante frecuente en el cáncer de mama, por ejemplo. Los nódulos pueden ser parenquimatosos, subpleurales, generalmente están en lo que se denomina la capa del manto pulmonar. Como vienen por vía hematógena y son implantes celulares muy pequeños, van hasta la periferia del pulmón y siempre se ven en la capa periférica, o se llama capa del manto pulmonar. Parenquimatosos subpleurales, no calcificados, bilaterales, de variados tamaños, generalmente de bordes lisos, porque están de alguna manera dentro del intersticio pulmonar y eso les da un borde liso. Pueden ser solitarias en un bajo porcentaje de los casos, como pueden ser cáncer de colon, sarcomas, cáncer de riñón, bueno, testículo, mama, todos estos son los que dan muchas metástasis. Lesiones solitarias a veces son cáncer ginecológico, colon, también puede ser el riñón. Acá tenemos el típico caso que se denomina suelta de globos o metástasis en suelta de globos. Múltiples nódulos de distinto tamaño. Esto es prácticamente patognomónico de metástasis pulmonar. En tomografía se pueden ver nódulos más grandes o nódulos de aspecto miliar que pueden simular una tuberculosis miliar, como también hemos visto en algunos casos en algunos de los encuentros anteriores. Como dijimos, o como les mencioné hace unos minutos, los carcinomas escamosos de cabeza y cuello suelen cavitar frecuentemente. Entonces
entonces podemos ver estas imágenes. La flecha está mostrando engrosamiento pleural y derrame pleural. Bueno, los osteosarcomas tienen una característica muy especial y es que las metástasis pueden calcificarse. Entonces, no confundirse con el amartoma que dijimos tiene calcificaciones en palomita de maíz, ya que los amartomas generalmente son únicos y no tienen antecedentes oncológicos. En este caso, el paciente tiene un antecedente oncológico y si no lo tuviese, nosotros al ver estas imágenes tenemos que sospechar que podría ser un tumor de tipo sarcomatoso, osteosarcomatoso. Otros tumores malignos pueden sangrar y pueden dar este infiltrado, además de cavitarse, da un infiltrado en vidrio esmerilado. Tumores que son muy agresivos, como el melanoma, también pueden tener el mismo tipo de infiltrado. Acá podemos ver un lobulilio pulmonar secundario. Acá vemos otro. Hagamos ese ejercicio después con las tomografías. Bueno, acá tenemos un cáncer, una metástasis endobronquial, que correspondía a este tumor de colon. Esto se suele ver, es muy frecuente en melanoma y mama también, las metástasis endobronquiales. Hablamos de la linfagitis carcinomatosa. La linfagitis carcinomatosa, el tumor se disemina a través de los septos pulmonares, engrosándolos y dando un aspecto un poco a veces arrosariado, como acá, como esto, y además de delimitarnos correctamente los lobulillos secundarios, como ya lo mencionamos, pueden simular otras enfermedades, enfermedades intersticiales crónicas, pero con el antecedente podemos ver que toman este aspecto, ¿no? Es decir, pueden infiltrar la zona periliar, como en este caso, o extenderse hacia la periferia o ser exclusivamente bien periféricos. Acá tenemos otro ejemplo. Perdón que se me chispoteó. Vamos a terminar acá con esta. ¿Cómo se pueden ver los septos engrosados? Donde dibujan el lobulillo pulmonar secundario, y acá se ve una franca asimetría. Eso también es importante ver, no siempre son simétricas. Las enfermedades intersticiales muchas veces son simétricas y difusas, en cambio los carcinomas, por ejemplo en el caso de mama, a veces se afecta el lado operado y pueden dar estas imágenes bien gruesas y toscas de los tabiques, y un poco de engrosamiento pleural. Esta es la cisura mayor. Bueno, un segundito.